Y hacemos esto y un poco de movimiento también. Próxima clase de examen, pasito de esto. ATM, y busco la masticación, la realización en el pasito teórico, en la autoevaluación. Y en la práctica también, pues un poco de eso. Tengo tiempo bastante para evaluarlos. Ya. Miren, los músculos de la masticación. Los dividimos en dos grupos, ¿no? Como ya lo saben, ¿no? Los del grupo superior y los del grupo inferior, ¿no? Los del grupo superior, ¿cuántos son? ¿Cuántos músculos son? Cuatro, ¿no? El temporal, ¿qué más? el macetero, Y el esfénico. y los dos pterigoideos, ¿no? El interno y el externo. Muy bien. Y los del grupo inferior también son cuatro, ¿no? Son cuatro. Excepto uno que no es de la masticación. Estiloide. Entonces, ¿cuáles son los músculos de la masticación del grupo inferior? El miloideo, el evideo, el digástrico, ¿no? Con sus dos vientres. Y este, que no es de la masticación, pero sí es un suprayoideo, ¿no? Un músculo suprayoideo. ¿Listo? Entonces, los músculos de la masticación son solamente 7, ¿no? Son 7. ¿Ya? A los músculos de la masticación del grupo superior lo llamamos también cráneo-mandibulares, ¿sí? Los músculos cráneo-mandibulares. Porque una porción se inserta bien acá en el cráneo y la otra porción va a la mandíbula. Los de cráneo-mandibular. En cambio, estos, los del grupo inferior, son los iomandibulares. Io. Porque una inserción va al hueso hioides, ¿no? Y el otro a la mandíbula. ¿No? Entonces son iomandibulares. ¿no? O también llamados suprayoideos. ¿Quieres llamarlos? Vale. Los músculos del grupo superior, su función, por lo general, hacen esto, ¿no? Cuando se contraen, jalan hacia arriba, ¿no? Se contraen así. Entonces, cuando tienes la boca abierta, su función es cerrar, ¿no? Entonces son músculos elevadores, ¿no? Elevan la mandíbula. Casi todos, ¿eh? Excepto el pterigoideo externo. En cambio, los del grupo inferior, como ves acá, ¿sí? Cuando se contraen, hacen esto. ¿Sí? O sea, jalan la mandíbula o descienden la. Entonces, unos son elevadores, los otros son depresores, ¿no? O otros cierran y los otros abren, como le entiendan. ¿Listo? Excepto esto te dice, excepto este músculo. El pterigoideo externo, este es el músculo estrella, ¿no? De todos los músculos que vamos a ver, el pterigoideo externo es el músculo que realiza movimientos que otros no lo hacen, ¿no? Lo dije yo en la teoría. ¿En qué movimiento participa este músculo? Pregunta de examen siempre, teórico, autoevaluación de todas. Sí. ¿Participa en movimientos de qué? De apertura máxima, ¿no? Propulsión y lateralidad centrífuga. En esos tres movimientos, ¿no? Apertura máxima, propulsión y lateralidad centrífuga. En esos tres movimientos, el único que puede hacer eso es el pterigoideo externo. ¿Sí? Pterigoideo externo. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo normal. Ok. El músculo temporal. Hablemos del primero. El temporal. Miren el músculo temporal. ¿Qué forma le das? ¿O qué forma le damos? Abanico. ¿Tiene la forma de qué? Abanico. De un abanico, dice, ¿no? Bueno, así dice la literatura. Tiene la forma de un abanico, claro que sí. También presenta, ¿qué tipo de fibras tiene? Verticales, oblicuas y las horizontales. ¿No? Las verticales están en la parte anterior, ¿vale? Las oblicuas están en la parte media, al centro. Y en la parte posterior las horizontales. ¿Listo? Ojo, que esa distribución de las fibras no está por las puras, no. Tiene que ver mucho con la clase que continúa, que es movimientos mandibulares. ¿Cómo así? A ver, piensa un poco, ¿sí? Piensa, funciona tu cerebro. Si yo tengo la mandíbula acá adelante, ¿sí? La llevo así, en profusión tengo mi mandíbula, y quiero regresarlo, quiero jalarlo hacia atrás, piensa. Entonces, ¿cuál de las fibras del temporal podrá jalar de la mandíbula hacia atrás? Los horizontales. Lógico, ¿no? Claro, si están atrás, al hacer esto, jalan pues la mandíbula. Pero en cambio yo tengo la boca abierta, simplemente abierta ahí,
y la quiero cerrar, ¿qué fibras harán eso? Las verticales, ¿sí o no? Las verticales. Porque las horizontales jalan hacia atrás, ¿no? O sea que las verticales jalan hacia La colera. ¿ok? Entonces, en otras palabras, si tú sabes la inserción de lo que te voy a enseñar hoy día, sabes la inserción de los músculos, movimientos mandibulares es fácil, ¿ok? Pero siempre y cuando sepas esto, sepas inserción. Por eso que estoy tomando examen en la teoría, en la práctica, ¿no? Individualmente, sí. El grupo anterior la salida a exponer cada uno, ¿no? Ojalá lo hagan ustedes, ¿no? Ahora no te calificando nada, pero puedes salir, si te equivocas, puedes exponer, no hay ningún problema. Pero músculo por músculo tienes que dominar. Entonces, entre este tema, inserción muscular, y el tema que viene, que es movimientos mandibulares, ahí prácticamente está el examen de la segunda unidad, ¿sí? Es lo que más pregunto. ATM, poco, pero esto me interesa más. Inserción y movimientos mandibulares, ¿sí? Así que ponle ahí. Pues vamos a temporal entonces. Forma de abanico, tres tipos de fibras, ¿no? Verticales, oblicuas y horizontales. Inserción. Inserción en el cráneo primero, ¿sí? ¿Dónde se inserta el temporal en el cráneo? ¿Dónde se inserta? A ver, dígame. En toda la fosa temporal. ¿Cuál es la fosa temporal? Esta, pues no puedo ver la cabeza acá. Sí, todo esto mismo. Esta es la fosa temporal. El músculo propiamente dicho, ¿hasta dónde llega? Hasta esta línea. Línea curva temporal inferior. ¿Sí? Hasta la línea curva temporal inferior, hasta ahí llega el músculo propiamente dicho. Pero su aponeurosis, que es esto, curva el color temporal blanco superior. que protege, llega hasta la línea que está arriba, hasta la línea curva temporal Superior. superior. Si yo lo quiero acá pintar, miren, para que sepan dónde está la línea, aquí se nota mucho mejor. Ubico primero esto, esta cresta. Esta cresta es la cresta orbital externa, ¿no? Para que tenga referencia. Lo prolongo esta cresta hasta esta sutura, hasta ahí. ¿Qué sutura es esta? ¿Sutura? Coronal, ¿no? Sutura coronal. Entonces prolongo la línea hasta acá. Mira, hasta el arco cigomático, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Esa es la línea curva temporal inferior. ¿Sí? Hasta el arco cigomático llega, mira, la línea curva temporal inferior. Ahora, de la misma sutura coronal prolongo otra línea, ¿sí? Que llega hasta la apófisis mastónica, hasta ahí. Y eso viene a ser la línea curva temporal superior. ¿Listo? Entonces ahí están las dos líneas, la curva temporal inferior y la línea curva temporal superior. ¿Listo? Okay. Miren, ya tenemos la inserción en la fosa temporal, en la línea curva temporal inferior y en la superior. ¿Y por abajo? ¿Hasta dónde llega la inserción temporal? ¿Cómo se llama esa cresta? Cresta esfenoidal. Cresta esfenotemporal. Si aquí está el arco cigomático, acá por dentro, miren, trazo esta línea, dividiendo los dos ahí. ¿Ves ahí? Ahí, miren eso, ¿sí? ¿Ven? Lo que he pintado la cosa por acá. Esa es la cresta esfenotemporal. ¿Sí? ¿Sí la ven, no? ¿Ok? Entonces, si te pregunto el día del examen, ¿no? Dime la inserción del temporal en el cráneo. Esta es una línea negra. Perdón, la fosa, ¿qué más? Línea curva temporal inferior, línea curva temporal superior, hasta la cresta del esfeno temporal. Nada más que eso es la inserción en el cráneo. La inserción en la mandíbula. En la mandíbula. ¿Dónde se inserta el temporal? Miren, acá se dibujo. Los tres tipos de fibras se juntan a la altura de la cresta esfenotemporal o a la altura del arco cigomático, ¿ves? Por debajo, ¿no? Por dentro. Se unen las fibras y forman esto, llamado el tendón, ¿no? El tendón del músculo temporal. Y ese tendón, ¿dónde se inserta? ¿En qué parte de la mandíbula? En la apófisis coronoide. Coronoide, ¿no? Claro, pero no vayas a pensar que se inserta en la puntita así, no. En realidad envuelve, ¿no? Mira como ven el dibujo, envuelve toda la apófisis coronoide. O sea que se inserta por su cara externa, toda la cara externa, toda la cara interna, hasta esta cresta. ¿Qué cresta es esta? La cresta temporal, y llega hacia abajo hasta acá, hasta la fosa y el trígono retromolar. Se supone que ya lo conocen, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, el tendón del temporal se inserta en la cara externa
y la cara interna de la apófisis coronoides, cresta temporal hasta la fosa y el trígono retro. ¿Listo? Entonces no vayas a pensar que solamente va la puntita, no, envuelve, ¿no? Envuelve toda la apófisis coronoides. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó o no quedó, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces ese es el músculo temporal. Fácil, ¿eh? Si lo estudias, lo aprendes, de esa manera lo vas a memorizar rápidamente. Esto que practica, lo tienes que practicar, pues. ¿Sí? Si no sabes, tiene que ayudar a sus compañeros de ciclos anteriores para que les enseñen o el que ustedes. Bien, quedó claro entonces, ¿no? No hay ninguna pregunta con respecto al temporal, ¿o sí? Si no, para repetir otra vez, no tengo ningún problema, tenemos 4 horas. El macetero. Continuamos con el siguiente músculo. El macetero. El músculo macetero, ¿no? Hemos dicho que es el músculo más potente, ¿no? Es el que ejerce la mayor fuerza en la masticación. Mira, por su inserción en el ángulo de la mandíbula, envuelve todo el ángulo, ¿lo ves? Por lo tanto, mordemos con mayor fuerza a nivel de las molares, ¿no? Gracias al macetero, miren, que es el más potente de todos. ¿Qué forma tiene el macetero? Dijimos, ¿qué forma tiene? Tiene la forma rectangular, ¿no? ¿Sí? Tiene la forma rectangular. ¿Y presenta cuántos fascículos? 3 fascículos tiene, ¿no? ¿Cuáles son? Estos fascículos son, ¿cuáles son? Fascículo profundo, fascículo superficial y el otro, el yugal, ¿no? Con Y, ¿no? El fascículo yugal. Miren, el fascículo superficial es el que se ve acá en el dibujo, ¿no? Tiene esta dirección así, es oblicuo, ojo, oblicuo. En cambio, el fascículo profundo que está atrás es así, vertical. Ojo con ese detalle, ¿eh? Repito, el fascículo superficial es oblicuo, tiene la dirección oblicua y el otro es vertical. Y el yugal, ¿dónde está ubicado el fascículo yugal? Entre los dos, ¿no? Está entre el superficial y el profundo, entre los dos está, ¿no? Y lógicamente no tiene inserción ósea, ¿ya? No tiene inserción ósea, en este caso el fascículo yugal. Solamente se inserta aquí, en los mismos músculos, se adosan los mismos músculo superficial y profundo. ¿Bien? Inserción entonces. El fascículo profundo. ¿Dónde se inserta? Inserción en el cráneo. A ver, ¿en qué lado? En la Si vemos apófisis. aquí, recordemos un poco de la ingenuidad. La apófisis cigomática. Aquí tenemos al arco cigomático, ¿sí? Que ya lo deben conocer, el arco cigomático. Al arco cigomático lo forman ¿quién? Lo forman 2 huesos, ¿no? La articulación de 2 huesos, ¿ves? Forman el arco cigomático. Acá está la sutura, ¿no? Temporo malar. Entonces, por delante el malar y por detrás el temporal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la articulación de ambos forman el arco cigomático. Entonces, el fascículo profundo, mira ahí en el dibujo. El fascículo profundo se inserta ¿en qué lado? ¿En el lado malar o en el lado temporal? Malar. Ah, mírenlo. Se inserta acá. No. Aquí. Lo que estoy pintando, amigo. Se inserta acá, en el borde inferior de la apófisis cigomática del temporal. Repito, borde inferior de la apófisis cigomática del temporal. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ese es en el cráneo. Ese es en el cráneo. Y en la mandíbula. Y en la mandíbula, esto ya lo conoces. Esto es que esta es la rama ascendente, cara externa, ¿no? Acá. ¿Y qué hay en la cara externa? Aquí. La rugosidad para la inserción del fascículo profundo del macetero. ¿Sí? Según el nombre lo dice. Rugosidad para la inserción del fascículo profundo del macetero. ¿Eh? Entonces, así de fácil, mira, facilísimo. Repito por los que no entendieron. La inserción en el cráneo. ¿Dónde? ¿Borde inferior de quién? De la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Borde inferior de la apófisis cigomática del temporal. Y en la mandíbula,
Rugosidad, tenga la inserción rugosidad del fascículo para la profundo del inserción macetero. del fascículo profundo del macetero. ¿Dónde está ubicada esa rugosidad? En la cara externa de la rama trasera. ¿Sí? ¿Ok? No hay nada más que decir. Ahora, el fascículo superficial, este. ¿Dónde se inserta el fascículo superficial? Primero en el cráneo. ¿Dónde creen que se inserte? Acá. ¿Se insertará en cuál? ¿En el temporal o en el malar? Malar. En el malar, ¿no? Claro, acá. Entonces se inserta aquí. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Borde inferior de quién? De la apófisis cigomática del malar. ¿Sí? Borde inferior de la apófisis cigomática del malar. ¿Sí? Del malar. ¿Ya? Borde inferior de la apófisis cigomática del malar. Es en el cráneo. Y en la mandíbula, ¿dónde se insertará el fascículo superficial de la mandíbula? Viene así, envuelve. ¿A quién? Envuelve al gonio, ¿ves? Envuelve todo el gonio, así. Hasta la parte interna, ¿ves? Hasta la parte interna. ¿Ya? Entonces mira, envuelve todo el gonio y se introduce hacia la parte interna del gonio, de ahí se inserta. Envuelve también al fascículo profundo, mira, casi en su totalidad, ¿no? Envuelve el fascículo profundo. ¿Listo? Entonces repetimos, el fascículo superficial, vaya acá, ¿no? Borde inferior de la apófisis cigomática del malar hasta envolviendo todo el gonio o ángulo de la mandíbula hasta su cara interna, ¿no? Listo. A ver, si me han entendido. Miren, ¿ah? Si yo quiero llevar mi mandíbula hacia adelante, ¿sí? Quiero jalarlo hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, ¿cuál de los fascículos, según la dirección que tienen, cuál de los fascículos podrá llevar hacia adelante mi mandíbula? ¿Cuál jalará hacia adelante? ¿El superficial o el profundo? Según la dirección, miren, pero la Superficial. Superficial dice por ahí, puede escuchar profundo, ¿total? ¿Qué quedamos? ¿Qué creen ustedes? Pues dicen, ¿el superficial o el profundo? Miren la dirección que tiene cada Profundo. profundo, dice el chaval. ¿Qué dice? Chicas, ¿qué dicen las chicas? ¿No saben qué opinan? Dice Nick. Esto sirve. ¿Ya? Esto tira para adentro. A ver. Miren, Me ven. si yo tengo mi fascículo superficial, así que viene así oblicuo, al contraerse, hace esto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hacia dónde va mi mandíbula? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. El superficial es el que lleva la mandíbula hacia adelante. Y el profundo, como está para atrás, al contraerse es esto, hacia atrás. ¿Sí? ¿Ok? Ya te he dicho, tiene la dirección. Bacán. El superficial lleva hacia adelante, el profundo hacia Bien. atrás. Ya se vienen movimientos mandibulares, hay que saberlos. Hasta ahí, los dos, todo bien, ¿no? Sí. Grábenlo bien, estudien, por supuesto que tienen que estudiar. Hoy ni graba. Bien. Pterigoideos, los pterigoideos, interno y externo. A propósito, ¿en qué se diferencia el pterigoideo interno del externo? ¿Se diferencian en algo o no? ¿O son igual? ¿Qué dicen? En el nombre del fascículo. Ajá. El pterigoideo externo tiene cuántos fascículos? Dos. ¿No? Superior e inferior. ¿Y el pterigoideo interno? No. No tiene fascículos, ¿no? No tiene, para nada. El pterigoideo interno solamente hay uno que es en el lado derecho, otro lado izquierdo. En cambio, el pterigoideo externo sí tiene dos, superior y inferior. Ojo, no te vayan a confundir, ¿no? Ya reconózcanlo de una vez. A ver, el pterigoideo interno primero. Esto de acá. ¿Te das cuenta que el pterigoideo interno se parece mucho al macetero? Sino que la diferencia es que el pterigoideo interno está por dentro y el macetero está por fuera. Pero casi tienen la misma dirección, ¿no? Y actúan casi similar. Pterigoideo medial también lo llaman al interno, ¿no? O sea, pterigoideo interno o medial, ¿sí? Porque está al medio. Inserción. A ver.
¿Dónde se inserta el pterigoideo interno en el cráneo? Míralo ahí, ¿te ubicas? En el cráneo del dibujo. La fosita pterigoidea. Si yo lo pongo así, No. lo estamos Sí. viendo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Así. Entonces se inserta acá. Por eso fue en el cráneo. ¿Eso puede ser? Fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea. Se inserta entonces en la fosa, no fosita, se inserta en la fosa, Cariñito. en la fosa pterigoidea. ¿Listo? Repito entonces, mira, el pterigoideo interno se inserta en la fosa Ya es pterigoidea. fosa, no fosita. ¿Listo? Este vemos Fosa ahí. pterigoidea. Y en la mandíbula lo está viendo claramente, mira, a ver. Mira claramente dónde se inserta en la mandíbula. ¿No? Aquí está el ángulo, está la cara interna y ahí está su rugosidad. ¿No? En la rugosidad para la inserción del músculo pterigoideo interno. Eso ya ni siquiera debería mencionarlo porque ustedes se supone que ustedes ya saben la mandíbula, ¿no? Ya saben la mandíbula al revés y al derecho, se supone, ¿no? Porque yo ya les enseñé, otra cosa que ustedes no hayan estudiado. ¿Listo? ¿Por qué creen que les tomé examen pasito de eso todavía? ¿Por qué? Porque me interesa que sepan eso, porque de una cosa lleva a la otra, ¿no? Si no saben mandíbula, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Lo que es hacer. Si no sabes esto, menos vas a saber el movimiento mandibular, ¿no? Entonces todo tiene una secuencia, ¿no? Con las curas no les enseñan. Todo hay una secuencia. Y de acá, la tercera unidad se viene inervación y irrigación. Tienes que saber esto para hablar de inervación y irrigación, ¿no? Entonces ponle ganas, ¿ves? Bien. Fácil, sí, facilísimo, ¿no? El pterigoideo interno. En el cráneo, repito, fosa pterigoidea. En la mandíbula, en la rugosidad, para la inserción del músculo pterigoideo interno. ¿Está ubicado dónde? En la cara interna del ángulo de la mandíbula. Así de fácil, así de sencillo. ¿Listo? Pterigoideo externo. Miren el pterigoideo externo. El pterigoideo externo, o también llamado lateral, ¿ya? Pterigoideo lateral, presenta dos fascículos. El fascículo superior y el fascículo inferior, ¿no? ¿Sí estamos? Superior e inferior. Al superior lo llaman también fascículo esfenoidal. Ojo, no es el nombre. Fascículo esfenoidal. Y al inferior lo llaman también fascículo pterigoideo. ¿Sí? Esfenoidal el superior, pterigoideo el inferior. Veremos por qué. A ver, el fascículo inferior, este de acá, o pterigoideo, ¿no? ¿Dónde se inserta en la mandíbula? Ahí está clarísimo. ¿Qué es esto? Fosita pterigoidea. Pterigoidea, ¿no? Y ahí su nombre, ¿no? Fascículo pterigoideo, ¿por qué? Porque se inserta en la fosita pterigoidea. Eso es en la mandíbula. En el cráneo, acá, ¿en qué parte del cráneo se inserta el pterigoideo? Cara externa del ala externa de Exacto, ¿no? la fosa pterigoidea. Esto que está aquí, ¿no? Se insertará en la cara externa, del ala externa de la apófisis. Entonces, mire lo fácil, mire lo sencillo, ¿no? El fascículo inferior entonces va de la fosita pterigoidea de la mandíbula o del cuello del cóndilo a la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides. Así. Y el fascículo superior, ¿dónde se inserta? Exacto, aquí está clarísimo, ¿ves? El menisco. Se está insertando acá, en la zona anterior del menisco articular. Y en el cráneo, ven acá, lo que está pintado antes, aquí. No me Si esta es acuerdo. la cresta fenotemporal, debajo está una carilla, ¿no? La carilla cigomática del ala mayor del esfenoides. Por eso se llama fascículo esfenoidal, ¿no? Porque se inserta en la carilla cigomática del ala mayor del esfenoides. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. ¿Quedó claro o no quedó claro? Ahí están los cuatro del grupo superior, ¿no? Los cuatro músculos. Que tienes que saberlo, tienes que dominarlo y aprenderlo. ¿Sí? Porque si no, vas a tener problemas. Y los del grupo inferior, jóvenes, es fácil. Los del grupo, saber la inserción del grupo inferior es fácil. ¿Por qué? Porque su mismo nombre nos indica. Su mismo nombre nos dice dónde se inserta. Por ejemplo,
Este músculo es el miloioideo, ¿no? El miloioideo. Ojo que son dos, ¿no? Parece un solo músculo miloioideo, pero son dos. Mira acá. Aquí está el rafe del centro, lo divide en dos. ¿Ya? Hay un ¿Cómo lo miloioideo hacemos? derecho y el otro es el izquierdo. Inserción. Mira. Este músculo miloioideo, mira, se inserta en la mandíbula, que si conoce la mandíbula, ya saben qué es esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Entonces, se inserta en la mandíbula en la línea miloioidea, ¿no? En la línea miloioidea. Y si es miloioideo, la otra inserción va a este hueso, que es el hueso ioides. El hueso ioides. ¿Pero en qué parte del hueso ioides? En el cuerpo, ¿lo ves? En el cuerpo del hueso. Entonces es facilísimo, ¿no? Si te pregunto por el miloioideo, pues lo mismo no lo indica, ¿no? Línea miloioidea al hueso ioides, al cuerpo, ¿no? Cuerpo del hueso. ¿Ok? Así de fácil. Este músculo sirve de piso, ¿no? El que sirve de piso a la boca, el músculo miloioideo. Otro músculo, este. El genioideo. El genioideo, su mismo nombre también ya nos indica dónde se inserta. Se inserta en la mandíbula, donde acá, en estas espinas, que son las apófisis geni, las inferiores, ¿no? Apófisis geni inferiores, en las dos. Y si es genioideo, irán también a dónde? Al hueso ioides, a las astas mayores. ¿Ya? Genioideo, astas mayores del hueso ioides. ¿Listo? Entonces, de las apófisis geni inferiores a las astas mayores del hueso ioides. Van dos, genioideo. El digástrico, el digástrico. Su mismo nombre nos indica. Digástrico quiere decir que tiene dos vientres, ¿no? Dos vientres. Un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior, mira. En la mandíbula se inserta acá, ¿qué hay acá? ¿Qué hay ahí en la mandíbula? ¿Dónde se inserta el digástrico en la mandíbula? El mismo nombre nos indica, pues chicos, en la fosita digástrica de la mandíbula. Y el vientre posterior, ¿qué hay acá? Acá está la apófisis mastoides. ¿Qué hay acá detrás? La ranura digástrica. ¿Sí? Entonces el vientre posterior se inserta en la ranura digástrica de la mandíbula. Ojo, pero ambos vientres, mira, están unidos por esto, por este tendón, el tendón intermedio, mira, el tendón intermedio del digástrico. O sea que no están separados, no, están unidos por un tendón, ¿ya? Y ese tendón se inserta acá, en el hueso ioides. Miren, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando el vientre posterior se contrae, hace esto, ¿sí? ¿Jala quién? El tendón jala el hueso ioides y el hueso ioides jala el vientre como una palanca, ¿no? Que hace ahí. Ya veremos dónde actúa, en qué tiempo y en qué movimiento. Y el último, el que no es en la masticación, o sea, el estilo ioideo. Su mismo nombre también nos indica lo fácil, ¿no? Estilo ioideo. Vaya acá, de las apófisis estiloides, ¿lo tienes? Apófisis estiloides al hueso ioides. Exactamente a las astas menores. ¿Sí? Astas menores del hueso ioides. ¿Listo? El mismo nombre nos indica entonces estilo ioideo. Bien, se acabaron los músculos de la masticación. No es nada complejo esto para que estudies, para nada, ¿no? Si tú lo repasas como vamos a hacer ahora, bueno, ¿cuántos son? ¿Son pocos? ¿Ustedes mismos son? Vengan acá adelante y empiezan a